En dos palabras, el mensaje de la no dualidad es, a un tiempo, simple y elegante. La realidad es no dual, es decir, carece de toda división. No existen líneas divisorias en lo real. Toda división o separación es únicamente conceptual. La línea del ecuador no corta realmente a la Tierra en dos hemisferios. El ser humano no está de hecho separado de su entorno mediante una bolsa de piel. La Tierra no está separada del Sol, ni este de la Vía Láctea, ni esta de otras galaxias. Como puede apreciarse, la no dualidad puede ser definida o resumida de una manera muy breve. Pero, ¿significa esto que si entendemos las palabras hemos entendido el mensaje de la no dualidad? Porque si es así, entonces saldría sobrando, en primer lugar, esta enseñanza, y con ella todas las demás escritas o por escribir sobre la no dualidad. ¿Por qué habríamos de necesitarla entonces, cuando es tan desconcertantemente fácil comprender intelectualmente lo que la no dualidad es? Pues porque comprenderlo intelectualmente equivale a no comprenderlo en absoluto. Para ilustrar esto, imagínese que usted, por un motivo u otro, jamás condujo una bicicleta. Entonces viene alguien y le describe cómo se conduce una bicicleta. Y esa descripción puede o no ser exhaustiva. En cualquier caso, concluido el recuento de posibles instrucciones o descripciones, usted no se habrá acercado ni un ápice a la experiencia real de conducir una bicicleta. Todo lo que usted tendrá será un montón de instrucciones y descripciones inútiles. La dificultad típica del estudiante de no dualidad es que éste puede en todo momento darse cuenta que el maestro tiene algo que él desea, pero solo puede comprender muy poco de lo que el maestro está enseñando. Y ese poco que el estudiante puede comprender llena de miedo su corazón. Las palabras del maestro serán eficaces solo si logran atravesar esa espesa malla de resistencias al mensaje por parte del estudiante. Es decir, si esas palabras resuenan en su corazón. El intelecto es impotente para comprender de verdad. La habilidad de un verdadero maestro estriba precisamente en su talento para atravesar la espesa malla de creencias y resistencias, incluido ese miedo en el corazón por parte del estudiante. La verdadera enseñanza es como una flecha que atraviesa todas las creencias que tienes sobre ti, dejándote sin ningún lugar a donde ir, salvo de vuelta a aquel que nunca dejaste. Consciencia presente. El lugar desde donde se emite el mensaje es el mismo que el lugar donde éste se recibe. Consciencia presente. El milagro de la resonancia en el corazón se produce solo si el estudiante está sinceramente dispuesto a dejarse atravesar por las palabras del maestro. ¿Está usted dispuesto? No dualidad significa uno sin segundo. No puede haber ninguna dualidad en no dualidad. La apariencia es aparente separación. No obstante, es solo una esencia expresándose a sí misma como toda la diversidad que llamamos fenómenos, la apariencia. Dado que existes como la existencia misma, debe ser entonces ese uno sin segundo. Conocer es todo lo que está ocurriendo. Conocer es una actividad, una energía. Esta actividad de conocer es todo lo que hay. No hay nada fuera de esta actividad de conocer. No hay nada dentro de esta actividad de conocer. No hay ningún dentro ni ningún fuera, porque este uno sin un segundo, nunca puede ser dividido. Es realidad. Hay solo una realidad.